la ciencia, ya os adelanto que no funciona así. Os he puesto un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver, la Tierra es plana. Vais a decir todos, no, no. Bueno, pues verdades y mentiras para la ciencia. ¿La Tierra es plana? ¿Es verdad o es mentira? Imaginar que la Tierra plana sería una cosa como esta, más o menos, ¿no? Pues bueno, vamos a ver. Para imaginar para el medieval o para el renacentista que vivía aquí en Madrid y iba a Colmenar Viejo o a Guadalajara, pues para él, si Guadalajara estaba para allá, Colmenar Viejo estaba para allá, Guadalajara estaba para allá. O sea que el modelo, por decirlo así, de tierra plana le funcionaba perfectamente, ¿no? O sea, claro. Para él, si es un plano, si una cosa está para allá en un plano, la otra cosa pues tiene que estar para allá, sí. Obligatoriamente, ¿no? Sí, sí. Si miras el mar, parece que está plano realmente. Exacto. Pero ¿qué pasó? Pues cuando se empezó a hacer grandes viajes, se empezó a navegar, se vio que pasaba cosas. Mirad, esta estrella que veis ahí, a ver, es que se ve, el puntero se ve mal. Esta estrella que veis ahí al centro, sobre la que giran todas, se llama la estrella polar. Sí. Justamente coincide con el norte geográfico de la Tierra. Esto es una exposición, entonces a lo largo de la noche todas parece que giren, claro, la Tierra va girando en lo que es el norte. Bueno, pues cuando empezaron a navegar, vieron que esta estrella, dependiendo de lo cerca que estaban del Ecuador, se iba bajando, la iban viendo cada vez más baja. Y de hecho en el hemisferio sur no en el hemisferio sur utilizan la Cruz del Sur. Para eso, ¿por qué? Pues para nosotros el horizonte es esta línea horizontal que está sobre la esfera. Eso es. Entonces, conforme se vaya al Ecuador, lógicamente una estrella que está ahí arriba la vemos cada vez más baja. Este elemento en la Tierra plana no pasaría, ¿de acuerdo? Esto es un primer elemento que nos da a entender que la Tierra no es plana. Bueno, luego ha habido también más elementos, como han sido ya las observaciones satélite. O sea que realmente en la ciencia el concepto de verdad y mentira no existe, sino el concepto es lo que reproduce tu observación. Tú haces una observación y haces un modelo. Ese modelo explica las observaciones. Si por lo que sea amplías las observaciones o cambias las observaciones o observas más cosas, tienes que cambiar el modelo. Porque no puedes decir que, por ejemplo, la gravitación de Newton sigue y luego Einstein la amplió con la gravitación general, ¿no? La teoría de relatividad, pero la gravitación de Newton se sigue cumpliendo, por decirlo así, ¿de acuerdo? Eso era lo que os quería decir, como que el concepto verdad y mentira en ciencia no es. En ciencia es verdad algo si reproduce lo que tú observas. Si dice, bueno, la polar debería estar allí a esta altura y en efecto es a esa altura, pues eso es que la Tierra no es plana. ¿De acuerdo? Pero en sí, en principio, ya veis que el modelo de Tierra plana para el medieval pues funcionaba perfectamente en cuanto a direcciones, para ir a un pueblo, para marchar a otro, ¿vale? ¿De dónde venimos? Bueno, ¿de dónde venimos? Os voy a hablar un poquito del origen del universo. El origen del universo actualmente en las observaciones, ¿qué se sabe? Bueno, lo primero, os he puesto aquí todo, en el universo todas las estrellas se están alejando de nosotros. Todo el universo se aleja de todo, por decirlo así. ¿Cómo se sabe que una estrella se aleja? Se sabe por el efecto Doppler. El efecto Doppler es, alguna vez seguro que lo habéis observado, cuando pasa una ambulancia hace... esa variación de frecuencia en el sonido con el movimiento de la fuente también se puede ver con la luz, por decirlo así. La luz, conforme avanza, va teniendo energía y aunque no pierde velocidad, lo que se va cambiando la frecuencia. Por eso se puede saber si una estrella se aleja o se acerca a nosotros. Viendo la variación, o sea, la luz conforme más se aleje, digamos que más va hacia el rojo, que tiene menos energía, porque la luz siempre tiene la misma velocidad, los 300.000 kilómetros por segundo. Eso es un postulado de relatividad que se ha comprobado muchísimas veces. Vosotras mismas lo habéis comprobado. Cuando hay un relámpago, primero veis el relámpago y segundos después oís el ruido. ¿Por qué? Porque la luz del relámpago se ha transmitido a 300.000 kilómetros y la otra es a 1.600.
kilómetros por hora, que es la velocidad del sonido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de dónde venimos? ¿Qué se sabe? Pues en 1927, dos astrónomos descubrieron que las galaxias se alejaban unas de las otras, y más deprisa cuanto más lejos estaban. Fijaos una cosa, este alejarse no es el alejarse rutinario, por decirlo así. Nosotros estamos acostumbrados, yo, por ejemplo, estoy ahora a una distancia de este y ahora me alejo. Pero esto no es exactamente así. Tener en cuenta que el universo es como un globo, o sea, la materia se va creando en ese globo, como cuando se hincha un globo. Si pusierais puntitos, conforme se hincha el globo, todo se alejaría de todo, ¿pero por qué? Porque va apareciendo más superficie. Pues eso en 3 dimensiones. Digamos que el universo se va expandiendo, pero no es una expansión en algo, sino se va creando espacio conforme se va expandiendo, ¿de acuerdo? Por eso todo se aleja de todo, porque es como un globo que se va hinchando. Los puntitos que hay en la superficie cada vez se van separando más. Pues eso lo pudieron descubrir con el efecto Doppler, sabiendo la luz que emiten unos determinados elementos, descubrieron que se expande. Entonces, sabiendo cómo se expande, se puede calcular, se puede estimar la edad. La edad del universo serían unos 14.000 millones de años. Ya es tiempo. De todo el universo, sí. Desde el momento que salió de un punto, el modelo es que salió de un punto y se fue expandiendo. Y entonces han pasado 14.000 millones de años, desde que empezó a expandirse, ¿vale? ¿De dónde venimos? Bueno, pues hay un punto donde se concentraba toda la masa al principio, hace 14.000 millones de años, que se llama singularidad. De ahí la ciencia ya no es capaz de llegar a más, ¿de acuerdo? Ese sería el de dónde venimos, se llama Big Bang, el gran Big Bang. Es un momento en que parece que toda la materia estaba concentrada en un puntito y ¡bum!, empezó a crearse. Bueno, este es el modelo, digamos, que más encaja con las observaciones, ¿de acuerdo? Pero ahora vamos a ver que incluso eso pues se está discutiendo más ahora, ¿hacia dónde va el universo? Bueno, pues no se sabe muy bien. No se sabe muy bien porque se han descubierto cosas como la materia oscura o energía oscura. Vamos a ver, hay una materia que es la visible, que es la que forma las estrellas, la que nos forma a nosotros. Luego hay otra materia que sabemos que está porque gravitatoriamente actúa en las galaxias, por ejemplo, y para la velocidad de la rotación de la galaxia hace falta una materia que no vemos, que se llama materia oscura, pero que es del orden del 75% del universo. O sea, solo vemos el 25%. Lo otro no sabemos ni idea de lo que es a día de hoy, por eso se llama materia oscura. Y luego, se ha medido la velocidad con que se separa el universo y hace falta otro concepto que es lo que llaman la energía oscura. Una energía que hace falta introducirla para que el universo se expanda a la velocidad que se expande. Está saliendo frío. Pero quítalo ya. Sí. Pero si es que está saliendo frío. Yo me he dado cuenta. Pero yo no sé muy bien. Si esto no se calienta. Vale, ya. Vale. Sí. Pues entonces, fijaos, solamente conocemos realmente el 10% del universo. El resto de materia oscura o energía oscura. O sea ¿Agujeros negros? No, el agujero negro es masa que se concentra en un punto y entonces la curvatura del espacio hace que nada salga de él. El agujero negro en principio es materia ordinaria. Estos son dos conceptos que sabemos que están por cómo interactúan, cómo se comporta el universo, pero que no sabemos qué es a día de hoy. Entonces hay 3 posibilidades. Una, que el universo se expandiera indefinidamente, se fuera apagando. Otra, que se volviera a contraer, llegará un momento se volviera a contraer, y otra, un universo oscilante. ¿Oscilante? Que se expanda y se encoja, se expanda y se encoja. Realmente no sabemos, con las observaciones que hay ahora, pues no sabemos una teoría de lo que va a pasar. Nosotros ya no sabemos aquí, porque 14.000 millones de años ya son bastantes años, el hombre tiene unos 5 millones de años, para que os hagáis una idea. Pero bueno, ya os digo que ejemplo de cómo funciona la ciencia con el universo. El telescopio Hubble
es un telescopio que está en órbita, se puso en 1990, seguro que habéis visto alguna foto a veces en la... Bueno, pues hace poco, en el 21, Hubble ahora tiene unos problemas y no estaba operativo, estuvo operativo hasta hace poco, ahora lo quieren reparar, pero sacaron otro telescopio que también lo han puesto en órbita, que se llama el James Webb. Seguro que habéis visto también alguna foto. Bueno, pues con las nuevas observaciones de James Webb, que puede llegar hacia galaxias mucho más remotas en el tiempo, por decirlo así, nosotros tenemos en cuenta que el universo está limitado por la velocidad, lo que podemos ver está limitado por la velocidad de la luz. Entonces, conforme somos más sensibles, vemos objetos más lejanos en el tiempo, también y en el espacio, porque la luz tarda más en llegar ahora. Bueno, pues ya empiezan a aparecer fotos de James Webb que apuntan que hay objetos que está captando que no son compatibles con la teoría del universo del Big Bang o de los 14.000 millones de años. Parece que es más viejo de lo que se pensaba. Más todavía. Más todavía. O sea, ya veis que realmente no se sabe. Conforme mejoran las observaciones, por eso la ciencia funciona así. Es una teoría que explican las observaciones, pero si las observaciones mejoran por lo que sea, pues tienes que cambiar la teoría. Bueno, os quería hablar también un poquito de la tecnología de la vida, del origen de la vida. Bueno, la tecnología de la vida es el ADN, por decirlo así, es lo que encapsula o lo que codifica toda la información genética. El ADN son 4 bases: adenina, timina, citosina y guanina, que están siempre enfrentadas, y en cada célula, todas las células tienen toda la información genética nuestra. El ADN en las células humanas está en el núcleo, aunque también esos pequeños gránulos, se llaman mitocondrias, también tienen ADN, que es el mitocondrial. Ese ADN se hereda solo de la madre, tiene esa característica, así como el ADN del núcleo, la mitad del padre, la mitad de la madre, el mitocondrial es solo de la madre, o sea que se podía ir rastreando hasta llegar a la madre original, por decirlo así. Bueno, ya os digo que el ADN son las 4 bases estas, que están siempre enfrentadas, adenina, guanina, citosina, adenina, timina, son las 4 bases. Por eso, cuando se duplica el ADN, se separan, la hélice se separa, pero se puede volver a reconstruir porque siempre están enfrentadas las mismas 4 bases, ¿vale? Eso es el ADN de todas nuestras células, tienen millones de estas bases, ¿de acuerdo? Pero no solo nuestras células, sino toda la vida en la Tierra, desde estos virus, bacterias, plantas, bichos, nosotros. Toda la vida en la Tierra está basada en el ADN, esas 4 bases. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ¿qué querría decir esto? Pues sí. Hay un principio de común. Está basada, claro, que todo viene del mismo sitio. Toda la vida, y que no ha habido más replantes de vida con otra tecnología. ¿De acuerdo? Toda la vida y que el humano pues es simplemente es el producto más avanzado de esa tecnología. Pero tenemos la misma tecnología que los ratones, que las plantas, que los virus. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, lo que os digo aquí, la Tierra tiene unos 4.500 millones de años, y la vida se calcula que comenzó 1.000 millones de años después de iniciarse la Tierra, que al principio estaba muy caliente. ¿De dónde vino? Pues no lo sabemos, vino de algún lado, empezó a reproducirse ahí y empezaron a sacar los productos que os he puesto antes. Estamos el virus, bacterias, plantas, bichos y nosotros, que somos un bicho más, ¿de acuerdo? Pero todos compartimos la misma tecnología, o sea, todos somos productos de un mismo origen que no se sabe cuál. Es curioso decir eso, porque es verdad, hemos venido de algún sitio, y solo una vez. ¿Y por qué solo una vez? Y hará unos 3.500 millones de años que empezó a formarse
moléculas de ADN en diferentes bichos. Y hace unos 5 millones de años o así que empezó a aparecer cosas parecidas al humano. Pero realmente somos una evolución, ya te digo, de esa tecnología. Perdona. Dime. ¿Y qué determinó que de ese mismo ADN, que es el centro de todo, se ramificaran en aves, mamíferos, ser humano, la mutación? Planta, iban mutando y se iban separando. ¿Y quién generó eso? ¿Cómo se generó? No se sabe muy bien, pueden ser, se muta pues por la propia radiación al reproducirse, a veces se producen mutaciones. En el humano también, pues los cánceres el origen de los cánceres casi todos son mutaciones. De hecho se puede ver, por ejemplo, la antigüedad de una población viendo la cantidad de mutaciones que tiene el ADN mitocondrial, la cantidad de bases que están diferentes. Elementos, la química pudo ser química del mar, química que había en la Tierra, pudo ser radiación, no se sabe el qué, empezó a mutar, empezaron a separarse, a hacerse organismos diferentes. O sea, que ha nacido en el agua no es exacto. Bueno, salieron ahí las 4 bases, de ahí empezó a surgir el caldo, por decirlo así, de ahí salimos todos, empezaron a mutar organismos. Sí. Y empezó en el agua, y luego salieron del agua las plantas primero, luego empezaron organismos terrestres. O sea que sí, el inicio fue en el agua. Lo más fácil es que sea en el agua, tampoco se sabe exactamente exacto. Ten en cuenta que lo que se sabe ahora es, bueno, sabemos cómo somos, pero cómo hemos llegado hasta aquí, pues tampoco, eso sí, compartimos la misma tecnología, no somos diferentes, por decirlo así, ni un humano ni un virus. Si hubiera habido varios implantes de ADN, o sea, de vida en diferentes épocas, podría haber habido pues, unas basadas en ADN, otras basadas en otras moléculas, pero curiosamente no hay, solamente hay uno, o sea, que vino del mismo sitio y al menos una vez, o si volvió del mismo sitio. Bueno, los humanos, los ratones y otros mamíferos compartimos un ancestro común de hace unos 80 millones de años. Por lo que los genomas de todos los mamíferos son bastante similares. De hecho, compartimos aproximadamente el 95% de genes con el ratón. Por eso los ratones los emplean mucho en medicina. Porque el comportamiento del ratón, ten en cuenta que los ratones tienen riñones, la mayor parte de los órganos los compartimos con los animales. Claro, son mamíferos. Y ahí ellos, llegado a este punto, bueno, digamos que cada especie empaqueta el ADN no está suelto en la célula, sino está en una serie de cromosomas. Cada especie tiene un número de cromosomas. El humano tiene 46, en todas las células, excepto en las germinales, en los óvulos testículos que tienen la mitad, porque la otra mitad la aporta la otra mitad de la otra parte. Bueno, el ADN humano consta de 3.000 millones de bases, o sea, 3.000 millones de estas moléculas, y más del 99% de esas bases son iguales a todas las personas. O sea, realmente los rasgos que nos diferencian lo dan muy poquita parte del ADN. Pero no solo eso, sino se han hecho experimentos de hibridación incluso con monos, y sería viable sacar una especie de híbrido del mismo burro. Se hace un burro caballo y sale la mula, pues podría hacerse un híbrido humano chimpancé, por ejemplo. Se ha hecho a nivel, no se ha desarrollado, pero se ha hecho a nivel celular. ¿De acuerdo? Lo que digo, compartimos el 80% de nuestros genes con el ratón y con los de la rata, más el 60% con los del pollo y cerca del 99% con el chimpancé. Yo ahí tengo una maldad que, bueno, la digo, o sea, decimos que el humano es el único que tiene alma inmortal, y yo creo porque somos los únicos que podemos hablar. Entonces, como podemos hablar, decimos que tenemos alma inmortal, pero estoy seguro que si hay algo, si hay trascendencia, tiene que haberlo para todos, porque somos la misma tecnología, somos la misma cosa realmente, por decirlo así, ¿no? O sea, hemos salido del mismo sitio todos, somos el producto más elaborado, pero no exclusivo. Pero claro, todo el resto sería sorprendente, ¿no? Que al final
¿Ves solo cómo vía le quitan a lo transferencia. mejor un corderito a... ¿Me entiendes? Bueno, no, pero un corderito pequeño, digo, pobrecita la madre. Es que no comerías carne. Yo no como carne. Tú no comes carne, no me extraña, ¿eh? Porque yo cada vez que voy a la Pero oye, que chuletilla, respeto digo, mucho a Me encanta que come el carne. corderito. Claro, La chuletilla pero más. pienso en su madre. Tú la has quitado Yo la no lo maldad, ¿eh? pienso, hija. Eso cuando voy a veces cuando salgo a la montaña con alguna amiga, si nos quedan mirando a las vacas, tienen un mirar así como muy fijo. Sí, es verdad. Siempre le digo, mira, esa chica se come a tus hijos. Y yo, Se lo dices por Aurora, a la ¿no? vaca, bueno, también se dice por Aurora. Si voy con Aurora, también se lo digo por Aurora. Aurora, no comas a los hijos de la vaca. Bueno, Pero es que también sería igual en las lechugas, no comerías nada. bueno, el rompecabezas de origen humano. ¿De dónde venimos como especie humana? Digamos que tenemos, debe haber algún antepasado, pues tened en cuenta una cosa, que a lo largo de millones de años que han pasado, pues se encuentran huesos, se encuentran cosas, pero es como si encontraras piezas de un puzzle, pero unas cuantas y muy sueltas, ¿no? Por decirlo así, no están todas las piezas, muchas se han perdido. Se supone que hubo un antepasado común, por ahí le llaman Ardi, de 9 a 4 millones, de 9 a 4 millones de años, un antepasado común del humano, del chimpancé y del gorila. Tenemos normalmente la evolución, o sea, funciona como ramificaciones. Tenemos un antepasado común y unos hijos mutan y entonces empiezan a sacar otra rama del árbol, por decirlo así. Son como ramas de un árbol. Se va ramificando, ¿de acuerdo? Perdón, Antonio, ¿esto fue en África, estos restos o no? Sí, los restos más antiguos los han encontrado en África. Luego se empezaron a encontrar, como hace 3,5 millones de años, han encontrado algunos restos de si andamos erguidos o no se puede saber por los huesos de la cadera. Eso se puede saber, ¿no? Hasta ahí, si encuentras huesos, lo puedes saber por los huesos de la cadera. Pues empezaron ya a encontrarse algunos restos, como uno que llama Luffy, parecidos al chimpancé, pero que andaban erguidos. Y hace unos 3,5 millones de años. La siguiente fue hace unos 2,5 millones de años que apareció otro género, Homo, que hay algunos restos, que era capaz de empezar a hacer herramientas. Piedras, vamos, básicamente tallar piedras, y las reutilizaban las piedras. Esto es lo que se llama el género Homo habilis. El anterior, el que andaba erguido, es el género Australopithecus. El tamaño del cráneo del Homo es algo mayor, pero y sobre todo lo que le diferenció fue la capacidad de hacer herramientas. Estamos hablando de hace unos 2 millones de años. Bueno, a partir de ahí empezaron a ir apareciendo diferentes homos, o sea, diferentes mutaciones del mismo, de la Luffy, de los Australopithecus, que se han ido, empezaron en África, pero se fueron yendo hacia otros continentes. Ten en cuenta que, pues, por ejemplo, hay algunos cuantos que han encontrado. Hay alguno incluso, como el Neandertal y el Homo sapiens. Sapiens somos nosotros. Pues el Neandertal y el Sapiens vivieron hace 45.000 años, durante unos miles de años coexistieron. De hecho, nosotros tenemos algunos genes neandertales. Eso se ha podido ver, pues se puede ver restos de ADN, por ejemplo, en los dientes, incluso de muchos miles de años. Curiosamente tenemos algunos restos neandertales, quiere decir que algún neandertal agarró a una sapiens y le hizo, ¿no? De todos los que veis ahí, por ejemplo, del antecesor, de Erectus, ahora solamente está el Sapiens. El Neandertal se extinguió. ¿Por qué se extinguió el Neandertal? Pues no se sabe. Se extinguió hace unos 45.000 años. Se piensa que eran como más autistas, por decirlo así, o sea, aunque la capacidad de razonamiento era muy similar a la nuestra, o era igual a la nuestra,
la habilidad social, por decirlo así, entonces formaron grupos más pequeños y eso ayudaron a la extinción. La extinción, claro, grande ha ido siendo menos. Bueno, lo que os digo, la capacidad craneal en los orangutanes, pues unos 275 a 500 centímetros cúbicos, chimpancés de 275 a 500 parecidos, los australopithecus 452, y ya empezaron con el habilis y con los humanos, pues ha habido un crecimiento en la capacidad craneal, por decirlo así, en la capacidad craneal, o sea, el cerebro, pero tampoco ha sido una cosa espectacular. Un chimpancé, por ejemplo, pues son 500 y un humano actual serían del orden de 1800, por ejemplo. Tampoco somos 3-4 veces, pero tampoco es una cosa de mil veces. De hecho, el neandertal tenía prácticamente la misma capacidad craneal que el sapiens. Lo único que, ya os digo, se va hacia que quizás, pues eso, eran como más autistas y eso no les ayudó a la supervivencia, ¿no? Al final solo ha quedado uno, el sapiens. Los demás se han ido encontrando, pues eso, esqueletos, huesos, que es lo rastreable, pero ya os digo, es como encontrar piezas sueltas de un puzzle, pero si no, nunca encuentras el puzzle completo. ¿Y se sabe cómo, a raíz de todos los niveles que has escrito ahí, hasta llegar ahora, se sabe cómo fue la evolución? O sea, No, la capacidad craneal. Sí, la capacidad craneal, por aquí creo que tenía una curva. O sea, ¿cómo se pasa de 500 a 1000? No, tú lo que vas encontrando son esqueletos y sabes que uno, por ejemplo, el habilis, pues hacía piedras, tallaba piedras y tenía unos 700-800 centímetros cúbicos de capacidad craneal. Pero lo que te digo es que el problema es que tú vas encontrando como piezas del puzzle, pero no puzzle completo. A día de hoy, claro, a tener en cuenta que han pasado, pues eso, varios millones de años de evolución. En neandertal sí sabes, los restos, se han encontrado bastantes restos. De hecho, por aquí en la Pinilla del Valle hay un centro sobre neandertales, que había un yacimiento importante. ¿Ah, sí? Sí, ¿En la Pinilla? En Pinilla del Valle, si tenéis ocasión hacer la excursión, que vale la pena. ¿Dónde está Pinilla del Valle? Por Lozoya, al lado. Ah, Hay que pedir la visita, pero Sí, está interesante. Seguro que sale caliente, yo estoy helado. Sí. Bueno, los seres humanos tenemos grandes cerebros con entre 1350 a 1800 centímetros cúbicos, con un peso de 2500 gramos. Y tened en cuenta que el cerebro también va con el peso del cuerpo. Si uno es más grande, pues el cerebro es más grande. Eso se llama índice de encefalización, lo cual no implica que sea más inteligente. Exacto, eso no quiere Se decir. llama igual que un elefante, tiene más cerebro que tú, pero por eso se llama índice de encefalización, que lo relacionan con la masa del animal, ¿no? Perdona, ¿y se sabe qué es lo que condicionó a que se aumentara la masa del cráneo? No. Si es debido a factores Climatológicos o de situación, porque el hombre al principio vivió en las cavernas y luego fue... Al principio éramos carroñeros, ni siquiera cazadores, como los monos actuales, ¿no? Los monos actuales. En la sabana cambió el clima y empezó lo que es el desierto del Sahara ahora, y donde estos se empezaron a irse hacia otros lados. Eso obligó las migraciones. Pero no se sabe el motor exacto de la evolución, no se sabe. Y lo que es más curioso, ¿por qué solo esa especie ha evolucionado la inteligencia? Tened en cuenta que, por ejemplo, en Australia, hasta 1700 y pico, no estaba relacionada, o sea, no estaba conectada, es cuando se descubrió Australia. Entonces podía haber otras especies que hubieran mutado hacia inteligencia, pero no se sabe por qué. Se sabe que desde un padre común empezó y una de esas especies... Pues son raritos los aborígenes, ¿eh? Pero fíjate que lo comparten un 99% de eso, son sapiens también, ¿no? Sí. Todos somos sapiens, todo lo que hay, a pesar pero que son sapiens. todos somos sapiens. Pues habéis ido a la vuelta al mundo, ¿eh? Porque no te puedes imaginar el hierro que están sacando de Australia. Casi todos los coches que hacen salen de Australia. Que van a hacer un hueco ahí, que van a hacer así un día. ¿Qué va?
Pues eso, actualmente... Da la vuelta. Si llegan a nosotros, como estamos en las antípodas, Claro. ¿Sabes los vagones que salen bien? La voltereta nos damos. Todo lo que hay en la Tierra es sapiens, todo lo demás se ha extinguido. Algunos tenemos genes de algo, de neandertales, pero todo lo que hay es sapiens. Bueno, en estos 5 millones de años hemos ido aumentando la capacidad cerebral, que tampoco es una cosa descomunal, la verdad es que pasar de 500 a 1500 tampoco es una cosa... Tampoco es una cosa descomunal. Esta es la curva que más o menos nos dice, pues eso, los millones de años y cómo se han encontrado especímenes con diferentes capacidades cerebrales hasta llegar a los neandertales, a buses, no nosotros, ¿no? De los 1500 a 1800. Desde prácticamente los primeros, los australopithecus, casi eran indistinguibles en cuanto a capacidad cerebral de los simios, y luego pues hemos ido aumentando. Pero ya os digo, el aumento, hombre, está bien, hemos triplicado o cuatriplicado, pero tampoco es que lo hayamos multiplicado por 100, ¿no? O sea, lo raro es por qué no ha habido esa evolución en otros bichos. No se sabe, ¿no? ¿Por qué? Pero lo mismo que toda la vida vino del mismo sitio y no sabemos por qué, y son una vez y no hay otras clases diferentes de vida. ¿Puede ser el lenguaje? Yo creo que sí. Pero ¿por qué otros bichos no han evolucionado? pero el lenguaje tienen todos los animales, Todos sobre todo los los animales. Sí, no les entendemos, pero el Dios es... ¿Y tú crees que estamos solos? Pues yo creo que sí, actualmente está bien los programas estos de ingeniero y a mí me gustan mucho y lo Yo lo veo, por eso te lo digo. ¿De quién cada hablas? vez hay Más. menos. De los fantasmas. Ahora Sí. no hay evidencia. Los De luego, nombres y eso. en el universo ha habido un programa, el SETI, de búsqueda de vida extraterrestre sistemática, se ha rastreado estrellas, se ha rastreado partes del cielo buscando señales y nunca se ha encontrado absolutamente nada. También es cierto tener en cuenta que la limitación de la velocidad de la luz pues, hace que prácticamente solo veamos el universo muy cercano. Ten en cuenta. Iba a decir que no conocemos lo que hay en todo el universo, Que va, con lo grande que es, me parece mucho espacio desaprovechado. Pero eso es un poco voy a aprovechar de tomar un poquito de agua. Esto quiere la parte. Eso es un poco lo que os he puesto aquí. Habría que pensar también las limitaciones de nuestra comprensión del universo. O sea, tenemos 1500, 1800 centímetros cúbicos, pero hasta ahí llegamos. Entonces, decir, bueno, esto es el coeficiente intelectual, ¿no? De, bueno, pues 100 normal ser los 100, 120 superior, un superdotado serían 145, pero ¿cómo serían los pensamientos de un señor que tuviera 100.000 de coeficiente intelectual? Pues no podemos ni imaginarlo, ¿no? Serían como el equivalente a un insecto que tratara de emularnos nuestros pensamientos. Yo creo que ese ya entendería hasta telepáticamente. No podemos O ni le explotaba imaginarlo. la cabeza. Si nos comparamos con los humanos, intelectualmente seríamos como un insecto, ¿no? ¿Y es verdad también, Antonio, que del cerebro usamos solamente una pequeña parte? No, eso se pensaba antes, pero sí que se ha visto que utilizamos casi todo. De hecho, cuando hay un ictus hay partes que no se compensan, que empiezan las lagunas. Sí, que se quedan... Sí. Se pensaba antes, pero era con la resonancia y eso se ha visto que se activa casi todas las áreas. todo. Sí. Bueno, pues un poco lo que os quería decir aquí, las limitaciones de la comprensión de... Oh, venga, suerte. Lo siento mucho porque me encanta. Suerte, que vaya bien. Gracias. Las limitaciones, estamos acabando realmente, las limitaciones de la comprensión del universo, pues lógicamente las condiciona nuestra capacidad intelectual. Lo que os digo, ¿cómo sería la comprensión del universo de un señor que tuviera 100.000 de coeficiente intelectual si nosotros tenemos 120 o 140? Se aburriría. ¿Cómo sería? Pues no lo sabemos. Los científicos nunca van a encontrar últimas respuestas. Eso hay que partir, lo que os he dicho, la ciencia solo mejores explicaciones a las observaciones, pero nunca da respuestas. Nunca puedes decir que esta es la última respuesta, solo explicaciones a lo que tú observas.
conforme van aumentando nuestra capacidad de observación, pues tenemos que ir cambiando los modelos para intentar buscar cosas que expliquen lo que observamos. Pero hay que ser conscientes de eso, la ciencia nunca da respuestas, ¿eh? Pero bueno, lo importante es que eso no nos quite las ganas de seguir buscando, saber que no vamos a llegar a encontrar las últimas respuestas. No tiene por qué quitarnos las ganas de seguir buscando. Eso es lo importante, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que la investigación es importante. Porque si no diría, bueno, si sé que no voy a encontrar la última respuesta, si sé que estoy limitado por mi propia tecnología, por mi propia capacidad, ¿qué sentido tiene seguir buscando? Pero cada vez sabemos más. Digamos que cada vez explicamos más cosas, pero como observamos más cosas, pues por ejemplo ahora lanzar el nuevo telescopio ya está viendo cosas que no se pueden, pueden explicar con los modelos que se tenían. ¿De acuerdo? Bueno, esto os pongo al final, pues eso, lo que decía en la película esta de 2001, no sé si la habéis visto. Sí, os la recomiendo. Si no, la que no la he visto, que os la recomiendo, la puedo pasar incluso. La de 2001, Odisea en el espacio. Sí, yo la he visto, pero hace muchos años. Sí, pues eso era, había un robot, una inteligencia artificial que se revela y empieza a matar a los astronautas y tal, una serie de historias, estaba lo de Monolito y tal. Bueno, pues decía que los humanos somos seres programados para la curiosidad. Yo creo que sí, está en nuestra propia programación. Que aunque sepamos que no vamos a encontrar respuestas, estamos programados para seguir buscando. Quizás sea la forma de supervivencia, ¿no? Pues teníamos que buscar donde había frutas ya al principio, y eso es lo que ese motor sigue en marcha, ¿de acuerdo? Pues eso es lo que, y esto es la charla. Muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Bueno, unas cosas prácticas, a ver, no va de charla, pero casi. Este